Sí, profe, todo bien. A mí también me da lo mismo. Perfecto. ¿Alguien está retrasado en los cálculos para que necesita un poquito más de tiempo? Bueno, entonces, de esa manera, ya podemos responder hasta la pregunta 5. Y entonces, llegamos a la pregunta 6 que está en el taller, donde si las corrientes de salida del equipo están en equilibrio, fíjense que hay un condicionante, ¿cuál será la relación molar de CO2 en la corriente de salida del gas? ¿Y cuál es el porcentaje de remoción de CO2? Estas dos preguntas, la pregunta 6 y 7, lo que implican es la solución de la línea de operación. Y nuevamente, ¿qué es la línea de operación? Simplemente es el balance de materia aplicado para esa operación. Si nosotros retomamos el material, permítanme ubicar otra vez el proceso. En términos generales, una operación de flujo cruzado, como esta que tenemos acá del lado izquierdo, o una operación de flujo en contracorriente, básicamente lo que implica es resolver el balance de materia. Y resolver el balance de materia es lo que nosotros vamos a llamar como definir la línea de operación. Porque la línea de operación lo que nos establece es cómo varía la cantidad de sustancias que se está transfiriendo de un punto a otro punto. Al principio, en referencia a esa pregunta sobre si las líneas de operación es tangencial a la curva de equilibrio o va en paralelo, eso va a depender de la forma como ingresan las corrientes. Cuando estamos en procesos como este que tenemos del lado izquierdo, donde las corrientes ingresan con un flujo cruzado, como este caso, o también como flujo en paralelo, porque todo el comportamiento es similar en el caso de que tengamos una corriente que ingresa en paralelo con la otra y sale en paralelo con la otra. Siempre vamos a encontrar que esas líneas de operación son tangentes a la curva de equilibrio y la ubicación de ellas por encima o por debajo va a depender si la transferencia se da de una fase E a la R o de una fase R a la S. En el caso de operaciones de flujo en contracorriente, vamos a ver que las líneas de operación siempre van a llevar la misma orientación, ¿ok? No es que sean paralelas, porque la línea de operación se puede intersectar en algún punto con la línea de equilibrio, es decir, podríamos llegar a esta condición, sino que la orientación, la pendiente que tienen las líneas de operación son muy similares a la de la curva de equilibrio, ¿ok? Entonces, estamos en un caso de una operación en flujo en paralelo que es similar a una operación en contracorriente. El balance es el mismo porque es lo que entra con respecto a lo que sale. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver esa línea de operación. Aplicando entonces el balance de materia, para ese caso, lo que vamos a aplicar es esta ecuación que tenemos acá. Lo que tenemos es que definir las condiciones de entrada y las condiciones de salida del proceso. ¿Qué conocemos del proceso? Bueno, conocemos una corriente de gas que ingresa con una... Ya decía, no estoy utilizando... Conocemos una corriente de gas de la cual conocemos las condiciones a las cuales ingresa el proceso. Es decir,
Conocemos este punto, porque conocemos ahora X1 con Y1, ¿ok? Conocemos la composición en el gas, que para nosotros es Y1. Conocemos la composición que ingresa X1. Conocemos la relación de los flujos de las dos fases que están presentes. Lo acabamos de calcular, es un dato del problema. Es decir, que conocemos la pendiente que tiene esta línea de operación. Conociendo esta pendiente y conociendo un punto, nosotros podemos trazar esa línea de operación, y la condición que ahora tenemos es una condición de idealidad, es decir, el punto final de esta línea va a estar sobre la curva de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa en el punto F? Que la ecuación que describe la curva de equilibrio se va a igualar con la ecuación correspondiente a la línea de operación. Entonces, podemos definir esta ecuación, podemos definir la ecuación de la curva de equilibrio. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas en el punto F, resolvemos simultáneamente ese sistema de ecuaciones para encontrar quiénes vendrían a ser las condiciones finales. Entonces es una cuestión de matemática básica. Dos ecuaciones que se igualan, que se intersectan para encontrar cómo es esa condición. ¿Estamos claros en ese aspecto o todavía no estamos claros en lo que tenemos que hacer? Profe, ¿me repite, por favor? Vamos a plantearlo otra vez. Conozco un punto de la línea, que es el punto P. Conocemos la pendiente de esa línea porque es la relación de los flujos. Y sabemos que esa línea termina en este punto cuando tenemos condiciones de idealidad. Pero esta línea que termina en este punto, tenemos que esta es una curva de equilibrio. O sea que tenemos la ecuación que determina esta curva de equilibrio. Entonces, supongamos que esta ecuación no tiene por qué ser lineal. Realmente, en este caso, es una curva cuadrática. Entonces, básicamente, lo que tenemos es, por un lado, y es igual a mx más b, que es esta ecuación que está acá. Por este lado, para el ejercicio que tenemos ahorita, lo que tenemos es que y es igual a ax cuadrado más bx más c, pero también podría haber sido una línea recta. En el punto F, estas dos ecuaciones son iguales. O sea que mx más b termina siendo igual a ax cuadrado más bx más c. Entonces, al resolver este sistema de ecuaciones, nosotros podemos determinar cuál es el valor, en este caso, de la abscisa. Y luego, con ese valor de la abscisa en esta ecuación o en esta ecuación, puedo determinar el valor de la ordenada que corresponden al punto F. ¿Qué les pareció eso? Claro, profe. Bueno, vamos a hacerlo pues. Definamos esa ecuación de la línea de operación. La ecuación correspondiente a la curva de equilibrio está allí. Es dato en los datos de equilibrio, sino aquí la podemos observar. Fíjense que es una ecuación, aquí está. Esta es la curva que describe el equilibrio para estos datos. Y es igual a 9.255,7 y cuadrado más 28.575. O sea, tenemos esta línea que está acá. Y la curva de equilibrio ya lo que tenemos que plantear es la ecuación. Entonces, podemos proceder a resolver cuál es este punto que es el que queremos identificar. Si este es el punto que estamos buscando. Este punto de intersección. Este punto que tenemos acá viene a ser X1 con Y1. Este punto que está acá. La pendiente de las líneas de operación ya hemos calculado. Ya hemos calculado, esta pendiente es L sub S entre G sub S. L sub S y G sub S lo calculamos anteriormente. X1 es dato, Y1 es dato. Entonces aquí lo que nos queda como incógnita es Y2 y X2. Entonces ya faltaría la otra. Podemos llamarla generalmente para diferenciar esta curva de equilibrio. Lo que decimos es que esto es Y asterisco es igual, en nuestro caso, a x cuadrado más bx. Pero también pudo haber sido una línea recta.
igualamos Y asterisco con Y2, Y asterisco porque son las Y que corresponden al equilibrio, Y2 que corresponden a la línea de operación, y podemos determinar este punto que está acá. Entonces, ¿estamos claros? Hagamos ese cálculo, por favor, para entonces ver cuánto nos dan esos valores. Quien termine primero me informa.